Muchos creen que el fracaso viene de la falta de oportunidades, de contactos o de suerte. Pero la verdad es mucho más incómoda. La mayoría fracasa por lo que piensa en silencio. No son los obstáculos externos los que destruyen tus metas, son los pensamientos saboteadores que repites sin darte cuenta. Esas frases pequeñas, no soy suficiente, ya es tarde, así estoy bien, se disfrazan de lógica, pero te programan para perder. Lo más peligroso no es pensar mal una vez, es hacerlo todos los días hasta creer que es normal. Hoy vas a descubrir los 10 pensamientos que están apagando tu potencial y cómo reemplazarlos por mentalidad de éxito, decisión y autoafirmación real. Y si estas palabras resuenan contigo, escríbelo en los comentarios. Mis pensamientos ya no mandan, ahora mando yo. El pensamiento no soy suficiente es un programa mental, una frase breve que, repetida, dirige tu conducta. Nace de creencias limitantes instaladas por comparación, crítica o fracaso temprano. Funciona como un filtro. Todo lo que vives se interpreta para confirmar tu supuesta carencia. Así se vuelve un pensamiento saboteador central que contamina tu identidad, te corta las alas y te aleja del éxito. No es verdad objetiva, es un lente sucio que te hace dudar incluso cuando haces las cosas bien. ¿Cómo se manifiesta en lo cotidiano? Con procrastinación técnica, investigo un poco más. Con microrenuncias, mejor no aplico. Con silencio en reuniones por miedo a decir una tontería. También con resignación cortés, así estoy bien. Y con perfeccionismo, no lanzas nada hasta que esté impecable. El resultado es circular, menos acción, menos evidencia de capacidad, más sensación de insuficiencia. Es autosabotaje elegante, pero autosabotaje al fin. Psicológicamente, se alimenta del miedo al fracaso y del miedo a ser descubierto como fraude. Tu mente crea un guión. Si me equivoco, confirmo que no valgo. Entonces evitas exponerte, y esa evitación te roba la práctica que te haría fuerte. Es la trampa de la identidad fija, creer que tu valor está tallado en piedra. En realidad, la competencia crece con la acción. Sin acción, sigues siendo aprendiz, pero te juzgas como si fueras experto. Señales de alerta. 1. Te comparas hacia arriba y concluyes que llegaste tarde. 2. Descuentas tus logros, fue suerte. 3. Sobreesfuerzo crónico para no fallar, agotándote. 4. Decisión pospuesta porque falta algo. 5. Lenguaje interno duro y ausencia de autoafirmación. 6. Metas difusas para no medir resultados. Si haces check en 3 o más, el pensamiento está operando como software oculto y está saboteando tu éxito. Antídoto 1. Definición y evidencia. Define con precisión suficiente qué criterio concreto probaría competencia hoy. Luego busca evidencias semanales de capacidad, proyectos, entregas, feedback. Antídoto 2. Decisión de exposición graduada. Microretos que te pongan a la vista, presentar 3 minutos, enviar propuesta corta. Antídoto 3. Autoafirmación conductual, una frase y una acción. Dices, tengo lo necesario para el próximo paso y ejecutas un paso pequeño pero visible. Ejemplo práctico, estás frenando un proyecto por perfeccionismo. Reescribe la regla, versión útil, versión perfecta. Define un entregable de 24 horas, demo funcional con 3 funciones clave y nota de mejoras futuras. Agenda revisión con alguien de confianza. Publicas, recibes feedback, iteras. Al tercer ciclo, tu cerebro tiene evidencia de que actuar antes de sentirte listo acelera tu aprendizaje. Éxito no es impecabilidad, es iteración valiente sostenida. Reprogramación diaria, 5-7 minutos 1. Respira y nombra. Estoy notando el pensamiento, no soy suficiente, punto. 2. Disputa. Eso es una creencia limitante, no un hecho. 3. Ancla. Lista 3 pruebas de competencia de los últimos 7 días. 4. Compromiso. Elige una decisión con fecha de hoy. 5. Autoafirmación. Hago lo importante aunque no me sienta listo. Repite. Lo que repites se convierte en identidad. Cuando aplicas estos antídotos, el miedo a ser descubierto pierde poder. Sigues sintiendo fricción, pero te mueves. Cada acción derrite el mito de la insuficiencia y construye autoridad real.
Ahí descubres que Brian Tracy tenía razón. El éxito es consecuencia de hábitos sencillos mantenidos con coraje. Y cuando ese hábito se instala, aparece una pregunta inevitable que abre el próximo capítulo. El pensamiento "ya es demasiado tarde para mí" es uno de los más silenciosos, pero más destructivos. Nace de comparar tu presente con una versión ideal del pasado que ya no existe. Es la voz de la resignación, disfrazada de realismo. Te convence de que tu oportunidad ya pasó, que otros empezaron antes, que el tiempo te jugó en contra. Pero el tiempo no te abandonó, tú dejaste de usarlo a tu favor. Esa creencia se vuelve una excusa sofisticada para no volver a intentarlo. Este pensamiento sabotea el éxito porque te roba lo único que lo hace posible, el presente. Quien vive mirando atrás camina con el cuello torcido. El cerebro repite escenas, busca culpables, reconstruye rutas imaginarias, pero no da un paso real. Y mientras lamentas lo que no hiciste, dejas de ver lo que sí puedes construir hoy. Así opera el autosabotaje. Convierte la reflexión en parálisis, la nostalgia en castigo y la madurez en excusa para no moverse. Detrás de "ya es tarde" está el miedo al fracaso mezclado con orgullo. Te dices "no quiero empezar desde cero", cuando en realidad temes descubrir que aún puedes. Porque si puedes, ya no habrá excusa válida. Esa resistencia interna te mantiene en una especie de pausa eterna. Pero no hay reloj enemigo, solo decisión pendiente. El tiempo, en realidad, es neutro, ni premia ni castiga. Lo que lo transforma es la dirección que le das, no los años que pasaron. El síntoma más claro de esta creencia es la procrastinación disfrazada de prudencia. Dices "ya no tiene sentido cambiar, ¿para qué si ya probé? A mi edad no da". Pero cuando alguien con menos experiencia logra lo que tú postergaste, tu mente no se alegra, se duele. Porque sabes que no era tarde, era miedo. Ese tipo de pensamiento apaga la autoafirmación y alimenta una identidad fija, donde el pasado define lo posible y la esperanza parece ingenuidad. El antídoto es mental y práctico. Primero, redefine el tiempo. No pienses en años, piensa en ciclos. Un nuevo ciclo comienza cuando tomas una decisión nueva. Segundo, divide la meta en ventanas de 90 días, para que tu mente sienta inmediatez y progreso tangible. Tercero, observa la evidencia de quienes comenzaron tarde y triunfaron, personas que no tenían juventud, pero sí convicción. No necesitas más energía, necesitas intención dirigida al presente. Ejemplo práctico, tienes 45 años y piensas que ya no puedes reinventarte. Toma un cuaderno y escribe 3 columnas, lo que aprendí, lo que aún puedo ofrecer, lo que quiero probar. Verás que la experiencia es tu activo, no tu peso. Luego elige una acción, curso, propuesta, proyecto pequeño. No esperes inspiración, espera resultado. La acción, aunque pequeña, es la prueba más sólida contra la mentira del demasiado tarde. Porque cada logro presente reduce el poder del pasado. Con el tiempo descubrirás que nunca fue una cuestión de edad, sino de energía invertida. Mientras algunos viven 70 años en piloto automático, otros viven 30 con plena conciencia. El reloj no mide mérito, mide presencia. Si hoy respiras, aún estás a tiempo. Porque el éxito no tiene calendario, tiene dirección. Y en el momento exacto en que decides moverte, el pasado deja de tener autoridad sobre ti. El pensamiento "no quiero destacar" parece modesto, pero es una trampa mental sofisticada. Nace del miedo al juicio, a la crítica y, sobre todo, al rechazo. Te convences de que no buscar visibilidad es humildad, cuando en realidad es autosabotaje camuflado. Ese pensamiento sabotea el éxito porque te hace esconder tus talentos para no incomodar a nadie. Pero cuando ocultas tu brillo para protegerte, también ocultas tu potencial. Y la vida no recompensa lo que escondes, sino lo que expresas. Esta creencia tiene raíz en una herida, la vez que te señalaron por presumido o te hicieron sentir culpa por brillar. Desde entonces, tu mente asocia reconocimiento con peligro. Así, desarrollas creencias limitantes que te dicen: si destaco, pierdo amor, o si sobresalgo, seré criticado. Entonces eliges pasar desapercibido y te convences de que es sabiduría. Pero esa supuesta prudencia es solo una versión refinada del miedo al fracaso y al rechazo social.
El problema es que vivir sin destacar no evita la crítica, solo la reemplaza. En lugar de cuestionarte por tus errores, te lamentas por tu mediocridad. Y esa frustración silenciosa duele más que cualquier juicio externo. Porque sabes que podrías dar más, pero no lo haces. El perfeccionismo se vuelve tu excusa. No muestro mi trabajo porque aún no está listo. No quieres destacar, pero revisas si otros te notan. Y cuando no lo hacen, te resientes. Así opera el círculo del autosabotaje. El antídoto empieza por redefinir la palabra destacar. No significa ser arrogante, significa ser visible con propósito. El mundo no necesita más voces que se esconden, necesita ejemplos de decisión y coraje. Cuando entiendes que destacar no es gritar, sino servir mejor, la culpa se disuelve. La verdadera autoafirmación no es soy el mejor, es estoy dispuesto a mostrar mi valor sin pedir permiso. Destacar es un acto de contribución, no de vanidad. Ejemplo práctico, tienes una idea o talento y temes compartirlo. La próxima vez que alguien te pida ayuda, usa tu conocimiento sin minimizarlo. Si te ofrecen hablar en público, acepta y comienza con lo que sabes. No esperes sentirte seguro, la seguridad llega cuando cumples tu palabra, no antes. Cada vez que te expones, tu mente entiende que el riesgo no te destruye. Esa exposición controlada entrena tu sistema nervioso para sostener más visibilidad sin miedo. La falsa humildad no es virtud, es renuncia. Te hace creer que mantenerte pequeño es noble, cuando en realidad es cobarde. No te protege, te limita. Porque la humildad auténtica no se trata de esconderte, sino de reconocer que fuiste bendecido con algo que puede servir a otros. Y esconderlo por miedo al que dirán es una forma de ego invertido. Si quieres alcanzar el éxito, debes estar dispuesto a ser visto y, a veces, malinterpretado. Es el precio del crecimiento. Cuando entiendes esto, dejas de pedir permiso para brillar. Descubres que la crítica no mata, enseña, que el juicio no define, revela, y que el verdadero respeto no viene de complacer, sino de ser coherente. Dejas de vivir con el freno de mano puesto y empiezas a avanzar con intención. Y justo en ese instante, cuando te atreves a ocupar tu lugar, surge una nueva duda que detiene a muchos. El pensamiento no es el momento adecuado, parece razonable, pero es una de las mentiras más elegantes del autosabotaje. Nace del deseo de control total, de evitar la incomodidad del error. Te convences de que cuando haya más dinero, más tiempo o más claridad, entonces actuarás. Pero ese entonces nunca llega. La mente usa esta excusa para disfrazar su miedo al fracaso, posponiendo indefinidamente el inicio. Así, el éxito se convierte en una promesa que siempre empieza mañana. Esta parálisis por análisis se alimenta del perfeccionismo y de la falta de decisión. Quieres certezas antes de moverte, garantías antes de invertir energía. Pero la vida no entrega garantías, entrega oportunidades disfrazadas de riesgo. El pensamiento no es el momento, intenta protegerte, pero solo te debilita. Cada día que esperas la señal perfecta, entrenas a tu mente a dudar. Y la duda repetida se convierte en identidad. No eres indeciso, te estás programando para no avanzar. La ironía es que ese miedo a actuar te hace vivir en un bucle de ansiedad. Analizas tanto, que te agotas sin hacer nada. Lees, planificas, consultas, pero no ejecutas. Y lo confundes con progreso. Esa confusión es peligrosa, porque el análisis prolongado te da la sensación de avance sin movimiento real. Es la trampa del pensamiento saboteador, te hace sentir productivo mientras sigues quieto. Pero ninguna idea cambia tu vida si no pasa por la acción. Detrás de este patrón hay una necesidad de certeza emocional. Buscas sentirte listo antes de actuar. Pero la preparación emocional no llega antes del salto, llega después. El éxito no recompensa al que espera sentirse preparado, sino al que actúa incluso con miedo. Si esperas el momento perfecto, lo único que encontrarás es arrepentimiento. Porque mientras tú esperas el cuándo, otros están construyendo su ahora. La vida no premia la intención, premia la ejecución. Ejemplo práctico, quieres lanzar un proyecto, pero no tienes todo definido. Entonces, reduce la escala. En vez de lanzar el negocio completo, lanza un prototipo.
En vez de escribir el libro entero, escribe un capítulo. En vez de planificar 12 semanas, planifica 3 días. El progreso parcial es mejor que la planificación perfecta. Cada acción te da información que ningún análisis puede darte. Eso se llama aprendizaje en movimiento, y es el antídoto más poderoso contra la parálisis. Cada vez que actúas sin condiciones ideales, entrenas tu mente para confiar en ti. La autoafirmación nace de esa coherencia, decir lo haré y hacerlo, aunque duela, aunque sea pequeño. La acción es una forma de respeto propio. Porque mientras la mayoría busca motivación, los pocos que avanzan buscan decisión. Y esa diferencia crea destinos opuestos. Unos esperan el permiso del universo, otros crean su propio momento adecuado. Y cuando por fin entiendes que el tiempo perfecto no existe, algo se libera dentro de ti. Descubres que no estabas esperando circunstancias, estabas esperando coraje. Y el coraje no llega del análisis, llega del movimiento. Cada paso derrite la duda, cada decisión entrena tu mente para creer de nuevo. Y justo cuando das ese primer paso, aparece otra trampa más sutil. El pensamiento no vale la pena si no es perfecto parece noble, pero es un enemigo silencioso del éxito. Te hace creer que la excelencia es el estándar, cuando en realidad se convierte en excusa para no empezar. Es una forma refinada de autosabotaje, disfrazas el miedo al error con amor a la calidad. Pero detrás del perfeccionismo no hay ambición, hay miedo. Miedo a fallar, a ser juzgado, a no ser suficiente. Así, el perfeccionismo se vuelve un mecanismo de defensa, no una virtud. La trampa está en que el perfeccionista no busca progresar, busca controlar. Quiere resultados impecables antes de mostrarse, y eso lo deja atrapado en la preparación eterna. Cree que su exigencia lo eleva, pero lo paraliza. Confunde calidad con demora, disciplina con obsesión y excelencia con estancamiento. Mientras tanto, el tiempo pasa, las oportunidades se enfrían y la motivación se apaga. El perfeccionista no fracasa por falta de talento, fracasa por exceso de miedo. Este pensamiento es una extensión del no soy suficiente. Porque si crees que vales por lo que entregas, entonces todo error amenaza tu identidad. Tu mente empieza a pensar, si no es perfecto, no cuenta. Pero el mundo no premia la perfección, premia el impacto. Y el impacto nace de la acción imperfecta sostenida en el tiempo. Los que logran grandes cosas no empezaron sabiendo, empezaron intentando. Y ese intento imperfecto fue su entrenamiento invisible. El perfeccionismo también se disfraza de estándar alto. Dices, no quiero hacer algo mediocre. Pero lo que realmente estás diciendo es, no quiero ser visto como principiante. Te niegas la posibilidad de aprender porque asocias el error con humillación. Esa es una creencia limitante que mata la innovación. La decisión valiente no es esperar a hacerlo perfecto, sino hacerlo sabiendo que no lo será. Porque el progreso se construye corrigiendo en público, no ensayando en silencio. Ejemplo práctico. Estás preparando una presentación o producto y no la terminas porque falta un detalle. Ponte una regla, límite de revisión. Define 3 iteraciones y entrega en la tercera, sin importar si sientes que falta algo. Luego mide el resultado y mejora sobre la marcha. Así entrenas tu mente a actuar dentro de plazos reales. Cada entrega imperfecta vale más que una idea eterna. La acción concreta vence al pensamiento estéril. Y eso cambia todo. El antídoto mental es redefinir la palabra perfecto. No significa sin errores, significa completo para su propósito actual. Esa definición te libera. Te permite entregar, aprender y ajustar sin cargar con culpa. Porque la perfección absoluta no existe, solo versiones mejoradas. La autoafirmación no viene de hacerlo impecable, sino de mantener tu palabra y avanzar. La repetición crea maestría, la espera crea frustración. Actuar es tu forma más sincera de respeto propio. Cuando logras entender que el perfeccionismo no es exigencia, sino miedo, dejas de pulir tanto tus excusas. Empiezas a moverte con ritmo, no con duda. La calidad llega con la práctica, no con la parálisis. Cada obra imperfecta publicada vale más que 1000 ideas guardadas. Y justo cuando aprendes a moverte sin miedo a fallar, surge otra voz interna que te limita aún más.
El pensamiento siempre he sido así parece una descripción inocente, pero es una sentencia mental. Define una identidad rígida que niega la posibilidad de cambio. Es una de las creencias limitantes más comunes, porque da una sensación de control. Al decirlo, justificas hábitos, temperamentos o fracasos pasados. Pero en realidad estás firmando un contrato con tu versión antigua. Este pensamiento sabotea el éxito porque bloquea la evolución. No permite que el presente reemplace al pasado. Detrás de esa frase hay miedo al vacío. Cambiar implica soltar lo conocido, incluso si lo conocido duele. La mente prefiere la incomodidad familiar antes que la incertidumbre del crecimiento. Por eso, quien dice soy así no está declarando identidad, está declarando miedo. Miedo a descubrir que podría ser distinto, a perder la excusa que le daba estabilidad. Pero el cambio no destruye lo que eres, revela lo que habías olvidado ser. Esa es la paradoja de la transformación. La identidad fija convierte los rasgos en cadenas. Dices soy impaciente, soy flojo, no tengo disciplina, y sin darte cuenta estás programando tu conducta. Es un hechizo de repetición. Cuanto más lo afirmas, más lo refuerzas. La mente busca coherencia con tus palabras, aunque te lastimen. Así, el autosabotaje se vuelve automático. Te comportas de acuerdo con la etiqueta que te diste. No porque sea verdad, sino porque te resulta familiar. Y lo familiar, para el cerebro, es sinónimo de seguro. Este pensamiento se disfraza de honestidad. Dices no me gusta el cambio, no soy de esos, como si fuera virtud conocerte también. Pero lo que llamas autoconocimiento es muchas veces autoencarcelamiento. La verdadera decisión nace cuando te permites ser diferente a tu historia. Si tu identidad no puede evolucionar, tu futuro tampoco. Porque no puedes construir una vida nueva con la misma mentalidad que creó la anterior. La libertad comienza con una frase distinta. Hasta ahora he sido así. Ejemplo práctico. Imagina que dices siempre he sido desorganizado. En lugar de repetirlo, formula una versión progresiva. Estoy aprendiendo a organizarme mejor cada semana. Luego aplica una acción mínima diaria. Planifica 10 minutos cada mañana. Esa pequeña evidencia rompe el hechizo de tu frase. A los 21 días, tu mente empieza a creer la nueva historia. Porque lo que repites con hechos, reprograma. La autoafirmación no es solo pensar distinto, es actuar distinto hasta que tu cerebro lo entienda. El antídoto mental es la flexibilidad identitaria. No te definas por tus defectos, defínete por tu capacidad de adaptarte. Las personas que alcanzan el éxito, como enseñaba Brian Tracy, no son las más inteligentes, sino las más dispuestas a reescribirse. El cambio de identidad no ocurre de golpe, ocurre por acumulación de pequeñas decisiones nuevas. Cada vez que eliges comportarte de manera diferente, estás editando tu guión mental. Y con el tiempo, esa edición se vuelve carácter. Cuando sueltas la frase siempre he sido así, recuperas poder. Porque ya no estás atado a tu versión vieja, sino comprometido con tu versión próxima. Descubres que el pasado no define, solo informa. Que cada día puedes empezar de nuevo, sin pedir permiso a tu historia. Y justo en ese momento, cuando dejas atrás la rigidez de quien fuiste, aparece otro miedo más sutil, uno que parece protección, pero es rendición disfrazada. El pensamiento no quiero decepcionarme otra vez parece sensato, pero es un muro invisible que separa el deseo del intento. Surge después de haber apostado fuerte por algo y fallado. Duele tanto ese recuerdo que decides protegerte. Prometes no volver a ilusionarte demasiado, no esperar demasiado, no confiar demasiado. Pero ese mecanismo de defensa, que parece prudente, es un acto de autosabotaje. Porque en el intento de evitar el dolor, también te privas del crecimiento, del riesgo y del éxito. Este pensamiento nace de una confusión emocional, creer que el dolor del pasado se repetirá exactamente igual. Tu mente generaliza, si fallé una vez, fallaré siempre. Esa creencia limitante convierte una experiencia en identidad. Y así, el miedo a la decepción se convierte en hábito. Cada vez que surge una oportunidad, tu mente recuerda el golpe y activa la defensa. No vale la pena intentarlo. Pero la vida no castiga los errores, castiga la renuncia.
Y esta renuncia es silenciosa, pero constante. La consecuencia es devastadora. Comienzas a vivir con expectativas bajas. Te vuelves cauto, reservado, realista. Y aunque lo disfraces de madurez, en el fondo es resignación. Dejas de invertir energía en sueños grandes, dejas de ilusionarte, dejas de probar. Pero la mente que no se ilusiona se apaga. Sin ilusión no hay motivación, sin motivación no hay acción, y sin acción no hay cambio. Es el círculo perfecto del pensamiento saboteador. Te protege del dolor, sí, pero también de la plenitud. El antídoto comienza con una decisión simple: aceptar que la decepción es parte del proceso, no el final del camino. No puedes controlar los resultados, pero sí tu disposición a seguir aprendiendo. El fracaso no se repite porque la vida te odie, se repite porque aún no cambiaste tu enfoque. Si aprendes la lección, el patrón se rompe. Cada intento te fortalece, incluso si no logras lo que esperabas. La decepción duele menos que la parálisis. Porque el dolor pasa, pero la frustración se acumula. Ejemplo práctico: alguien intenta una relación, un negocio o un proyecto y dice no quiero volver a sufrir. Elige un enfoque progresivo, riesgo calculado, pero acción real. Define metas más pequeñas y celebra cada avance. Registra tus aprendizajes, no tus heridas. La autoafirmación nace cuando dejas de temer el dolor y comienzas a honrar tu capacidad de resistirlo. No eres frágil porque fallaste, eres fuerte porque sobreviviste al golpe y aún puedes levantarte. Mentalmente, debes reprogramar la frase no quiero decepcionarme por quiero sorprenderme. Cambia la expectativa de control por la de curiosidad. Esa transición libera tu energía. Ya no actúas para evitar el dolor, sino para descubrir tu alcance. Cada paso, aunque incierto, amplía tu confianza. Porque la confianza no se construye con resultados perfectos, sino con repetición valiente. Cuantas más veces te permites intentar, menos poder tiene el miedo. Y cuando finalmente dejas de protegerte de la decepción, algo se transforma, recuperas tu capacidad de sentir esperanza. Y esa esperanza no es ingenua, es madura. Es la fuerza que te impulsa a volver a intentar, sabiendo que podrías fallar, pero eligiendo hacerlo de todos modos. Porque entendiste que la vida no se trata de evitar golpes, sino de aprender a avanzar con cicatrices. Y justo cuando recuperas ese fuego, otro pensamiento se disfraza de nobleza y vuelve a frenarte. El pensamiento primero tengo que ayudar a todos los demás parece generoso, pero muchas veces es una forma sofisticada de autosabotaje. Se disfraza de altruismo, pero es miedo a decepcionar o a sentir culpa. Te enseñaron que servir es virtuosidad, que pensar en ti es egoísmo. Entonces das, ayudas, salvas, te desgastas. Pero mientras rescatas a todos, te vas vaciando. Y lo irónico es que cuando tú te apagas, nadie se enciende más. El éxito también necesita energía, y tú la estás regalando sin medida. Esta creencia es común en personas con alto sentido de responsabilidad. Su lema inconsciente es si no lo hago yo, no se hace. Pero detrás de esa urgencia hay miedo al rechazo y una necesidad de validación. Ayudar se vuelve un medio para sentirse valioso. Y cuando no ayudas, sientes culpa. Así nace un ciclo donde das sin límites, hasta convertirte en tu último lugar. Pero quien vive sin prioridad personal, vive agotado. Y el cansancio crónico se disfraza de nobleza, cuando en realidad es resignación. Este pensamiento sabotea tu potencial porque te roba tiempo, enfoque y claridad. Cada sí automático a los demás es un no silencioso a tus propias metas. El exceso de entrega destruye la disciplina, dispersa la atención y ahoga la creatividad. No se trata de volverte egoísta, sino de equilibrar la balanza. Nadie puede dar desde el vacío. El éxito personal no contradice el servicio, lo potencia. Pero primero necesitas llenar tu propio tanque emocional y energético. Detrás de esa entrega desmedida hay una identidad fija, la del salvador, el fuerte, el que siempre puede. Es una etiqueta peligrosa, porque te impide pedir ayuda, descansar o admitir vulnerabilidad. Y cuando lo haces, sientes vergüenza. Pero no eres débil por necesitar, eres humano. La verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber cuándo detenerte.
Decir ahora me ocupo de mí no es traicionar a los demás, es preservar la capacidad de seguir ayudando con plenitud. Ejemplo práctico. Imagina que todos recurren a ti. Empieza aplicando la regla del 70%. Solo das cuando te sientes al menos 70% lleno. Si estás por debajo de eso, primero recargas. ¿Cómo? Con descanso real, silencio, ejercicio, lectura o simplemente desconexión. Cada acto de autocuidado es una decisión de respeto propio. La autoafirmación no se construye solo con palabras positivas, sino con límites firmes. Un no bien dicho puede salvarte de 10 resentimientos futuros. El antídoto psicológico es redefinir el concepto de ayuda. No ayudas más por dar más, ayudas mejor cuando das desde abundancia. Si tú estás centrado, tus consejos son más claros, tu energía más fuerte y tu ejemplo más inspirador. Brian Tracy enseña que el éxito personal es un servicio silencioso, inspira más que las palabras. Cuida tu bienestar y automáticamente estás elevando a los demás. Porque enseñar equilibrio vale más que sacrificarte en nombre de la bondad. Cuando entiendes esto, dejas de medir tu valor por cuánto das y comienzas a medirlo por cuán íntegro te mantienes. Descubres que puedes servir sin perderte, acompañar sin absorber, amar sin agotarte. Y justo cuando aprendes a proteger tu energía, aparece otro pensamiento que parece lógico, pero encierra una trampa peligrosa. El pensamiento "ya intenté y no funcionó" es la forma más común de rendirse con elegancia. Parece una conclusión racional, pero es solo cansancio acumulado disfrazado de sabiduría. Representa el momento en que el miedo al fracaso se vuelve resignación. Tu mente, harta de fallar, decide que intentar otra vez sería inútil. Y así, sin darte cuenta, cierras la puerta del futuro usando el pasado como candado. Este pensamiento no solo frena tu acción, frena tu identidad. Te congela en una versión vieja de ti. Decir "ya intenté" es una forma de autoprotección. Te libra del esfuerzo, del riesgo y de la posibilidad de volver a doler. Pero también te libra de la posibilidad de ganar. El autosabotaje no siempre grita, a veces se disfraza de experiencia. Te hace creer que aprender del pasado significa no volver a probar. Pero el aprendizaje real no es evitar el error, es cambiar la estrategia. Cuando no distingues entre fracaso e intento, matas tu capacidad de adaptarte, y eso destruye el éxito. Este pensamiento es hijo de la identidad fija. Si fallaste antes, tu mente concluye, no soy bueno en esto. Pero el hecho de que algo no haya funcionado antes no significa que no pueda hacerlo ahora. La vida cambia, tú cambias, las condiciones cambian. Lo que no cambia es la excusa. Cada vez que repites "ya intenté", estás reafirmando un límite que ya no es real. La creencia limitante se mantiene viva solo mientras tú la repites. Romperla empieza con una nueva decisión. Detrás de este pensamiento también hay orgullo herido. No quieres volver a verte empezando desde cero. Pero todo crecimiento verdadero implica volver al inicio con una mente distinta. No es retroceso, es reinvención. Cada fracaso pasado fue entrenamiento emocional. Y si usas esa experiencia sin resentimiento, se convierte en impulso. Brian Tracy lo llama memoria de éxito potencial, la capacidad de extraer fuerza del intento, no solo de los resultados. Eso distingue al que avanza del que se repite. Ejemplo práctico: fallaste en un negocio, una relación o un hábito. En lugar de decir "ya intenté", formula una pregunta: ¿qué variable no medí? ¿O qué puedo ajustar esta vez? Esa simple reformulación cambia el enfoque de derrota a diagnóstico. Luego define un microobjetivo nuevo, algo tan pequeño que no puedas fallar. Cumplirlo te da una victoria inmediata. Esa es la semilla del impulso. La autoafirmación se reconstruye con hechos pequeños, no con frases vacías. El antídoto emocional es reconciliarte con el proceso. Aceptar que fallar es parte del método, no el final del camino. Si cambias tu relación con el error, cambias tu relación con la acción. Ya no actúas para demostrar, actúas para evolucionar. El éxito pertenece a quien insiste con inteligencia, no a quien acierta siempre. Lo que ayer no funcionó, hoy podría hacerlo, si tú ya no eres el mismo. El pasado no te define, solo te entrena.
Y cuando por fin entiendes que cada intento fallido fue parte de tu formación, dejas de usar el pasado como excusa y lo conviertes en maestría. El peso se transforma en motor, la decepción en dirección. Porque cada vez que vuelves a intentarlo con más conciencia, te estás convirtiendo en alguien nuevo. Y justo en ese punto, cuando recuperas el coraje de empezar otra vez, aparece el pensamiento más cómodo de todos. El pensamiento "así estoy bien" parece un signo de madurez, pero muchas veces es solo resignación maquillada de serenidad. Surge cuando has perdido demasiadas veces y decides que es más fácil aceptar menos que volver a luchar. Te convences de que estás en paz, pero en realidad estás anestesiado. Esta es la forma más peligrosa de autosabotaje, porque no duele. No te grita, no te empuja, solo te adormece. Y poco a poco, el fuego interno que antes te movía se apaga sin que notes cuándo ocurrió. Este pensamiento sabotea el éxito porque confunde la calma con plenitud. La verdadera paz no es ausencia de deseo, es equilibrio entre gratitud y ambición. Pero el conformismo es otra cosa, es miedo disfrazado de aceptación. Dices "así estoy bien" para no admitir que tienes miedo de querer más y no lograrlo. Esa falsa paz es una trampa psicológica, te hace sentir estable, pero te roba propósito. No estás en paz, estás estancado, y el estancamiento prolongado se convierte en vacío existencial. El origen de este pensamiento está en la fatiga emocional. Luchaste, fallaste, te dolió. Entonces tu mente crea un mecanismo de protección, dejar de desear. Pero el ser humano no está hecho para vivir sin dirección. Cuando reprimes tus aspiraciones, pierdes vitalidad. Y sin vitalidad no hay creatividad, ni pasión, ni impulso. El miedo al fracaso te convence de que conformarte es sabio. Pero no hay sabiduría en renunciar a tu potencial. Solo hay miedo bien argumentado. Esta creencia también se alimenta de la comparación. Miras alrededor y dices "al menos no estoy tan mal". Pero la mediocridad colectiva no es consuelo, es contagio. Estás midiendo tu vida por los estándares equivocados. No estás aquí para sobrevivir, sino para expandirte. Brian Tracy decía que el propósito humano es crecer hasta el límite de su capacidad. Y cuando te conformas con menos, niegas ese propósito. El éxito no es ambición ciega, es responsabilidad con tu propio talento. Ejemplo práctico, detecta si vives en resignación preguntándote ¿siento calma o apatía? La calma te da energía, la apatía te drena. Si te sientes neutral ante todo, no es paz, es desconexión. Antídoto, elige un objetivo que te incomode ligeramente. Algo que te saque del piloto automático, aprender una habilidad, mejorar tu cuerpo, iniciar un proyecto. La decisión de moverte reenciende el fuego interno. La autoafirmación no surge del confort, sino del desafío. El cambio empieza con una frase nueva: estoy agradecido, pero no satisfecho. Esa es la línea que separa la gratitud del conformismo. Puedes amar tu presente y aún así desear más. No hay contradicción, hay crecimiento. La creencia limitante de que buscar más es ingratitud solo perpetúa la mediocridad. La verdadera madurez consiste en honrar lo que tienes mientras construyes lo que sueñas. Porque sin metas nuevas, la mente se marchita, y con ella, tu espíritu. Cuando superas este pensamiento, el mundo vuelve a abrirse. Sientes curiosidad, energía, dirección. Vuelves a mirar el futuro con hambre, no con miedo. Porque entiendes que no naciste para decir "así estoy bien", sino para descubrir hasta dónde puedes llegar. Y justo ahí, cuando eliges moverte otra vez, empieza una vida nueva. Ya sabes lo que te detiene, no es el mundo, son tus pensamientos. Y ahora también sabes que puedes cambiarlos. Cada vez que repites una excusa, fortaleces tu jaula. Cada vez que eliges una acción, rompes un eslabón. No hay truco, solo decisión. El éxito empieza el día en que dejas de ser víctima de tu mente y te conviertes en su líder. Así que mírate al espejo y pregúntate: ¿voy a seguir saboteándome o voy a demostrar de qué estoy hecho? Porque el cambio no ocurre cuando lo deseas, ocurre cuando lo decides. Suscríbete y activa las notificaciones si estás listo para dominar tus pensamientos y construir la mentalidad que te llevará donde siempre debiste estar.